unión de la que hablas, la veo tan difícil, ¿no? En vivir esos movimientos, no nos van a dejar, ¿no? Quiero decir, aunque quisiéramos nosotros, las pequeñas diferencias nos separan. Entonces, me veo tan complejo un cambio. ¿Cómo podemos conseguirlo? No acabo de verlo, O sea, cuando dices también el barcelismo, acabar con el... Lo veo tan complejo. No veo las herramientas están, pero no veo la fórmula. Cada vez estoy más desesperada. Los procesos son tan grandes y van a seguir siendo que no veo ni cómo. Una pista, algo. No, claro, yo es que pocas pistas veo, ¿verdad? Yo he intentado explicar, hacer un análisis y una descripción de lo que hay, de lo que deberíamos hacer y de lo que se mueve, y a partir de lo que se mueve, que es lo que intentamos unir para que vaya formando un todo, entendiendo que son muy diversos todos estos movimientos que se mueven, pero tienen muchas cosas en común. Frente a una política que les agrede, se tiene que buscar alternativas de esta política, un programa político, etcétera, etcétera. Yo veo muy difícil la unidad y veo muy complejo el cambio. Que nadie piense que he hablado pensando que todo eso es muy sencillo, muy fácil. Ahora, el problema de fondo que debemos plantearnos es una persona como nosotros, que creemos que es necesario que no te quiten más, que no te saquen más, que no reduzcan más los servicios públicos de la salud, de la educación, de tal. Buscar empleo para que no haya un 50% de jóvenes parados y un 30% de 25% de gente mayor de 45 años para arriba que ya nadie encuentra trabajo, etcétera, etcétera. Que tenga una vivienda en unas condiciones dignas, que le permita vivir dignamente. ¿Cómo lo hacemos para conjuntar todo esto? Porque yo veo que es muy difícil, efectivamente, atar todo esto. Pues no nos queda otro remedio, otra alternativa, hacer lo de siempre, intentar avanzar en el sentimiento individual, en entender bien los problemas, entenderlos, por tanto analizarlos, estudiarlos, no renunciar al estudio de las cosas, de lo que ocurre. Venga de donde venga el estudio, si es un estudio objetivo, científico, estudiar las cosas y a partir de este estudio de las cosas buscar la manera de explicarlo a la gente. Yo he hablado tanto de los movimientos porque es lo que se mueve. Nosotros tenemos que estar aquí. Y parte importante de la gente, del partido, de la Juventud Comunista y también de Izquierda Unida está en estos movimientos. Movimientos que tienen muchas contradicciones, cuidado. Que muchas veces al principio del 15M en Madrid yo veía que prácticamente todos eran antipolíticos. Bueno, pues no se puede ser antipolítico, es la política lo que te da alternativas comunes, colectivas a los problemas. Es la política que te puede dar. Ahora, ¿qué política? Esta, la actual, la de la corrupción, la de las corruptelas, la del partidismo. Hoy mandas tú, mañana mando yo, pero hacemos la misma política. Y luego cuando estoy en la oposición te encuentras que la Cospedal dijo antes de ganar el gobierno de que eran el partido de los obreros y ahora Rubalcaba dice, no, esto lo están traicionando todo y tal y cual. No, esto no puede ser. No nos queda más remedio que explicar a la gente que esto no puede ser, que son los embusteros que engañan a la gente, que tiene que haber otra cosa que la gente tiene que pensar, que todos tienen que pensar. Yo ya lo sé. Mirad, España es el único país de Europa que yo conozca que existe el botellón. No existe en Francia, en Italia, en muchos. El único país. Para eso ya buscan la fórmula de dar vías de botellón. ¿Por qué? Porque es una forma de dar una salida a la rabia de la juventud y llevarlos al botellón para que no piensen en otras cosas más importantes. Porque deberíamos hacer el botellón sin alcohol contra los desahucios y contra 50.000 cosas, para que interviniera toda esta juventud. Yo ya sé que es difícil llevar todo eso y batallar contra todo eso.
Yo ya lo sé, lo entiendo, porque hablas con la gente, los mayores exactamente igual. Es que todos los que están desahuciados o en vías de desahucio participan de los scratches o de las movilizaciones en Madrid cuando hay una manifestación convocada por sindicatos y por diversas fuerzas políticas. Pues no. Es que las manifestaciones convocadas, a veces está toda la gente que está en el paro, que no tiene trabajo, porque no olvidemos una cosa, da la impresión a veces algunos teorizan sobre esto, y no es verdad, que cuanto más duras son las condiciones de vida para la gente, más miserables son las condiciones de vida para la gente, más sube el espíritu revolucionario. Puede subir el espíritu revolucionario de una minoría pequeña, pero el espíritu, la conciencia de la inmensa mayoría se reduce por el miedo, por el temor, por la inseguridad, porque si me han dado trabajo 12 horas y me dan 500 euros, procuro trabajar 12 horas por 500 euros, porque está esperando un ejército de defensa, un ejército de reserva, perdón, por 400 euros o por 300, lo que sea. Pero claro, ¿qué nos queda? Pues intentar explicar a esta gente. Yo es que largo velocidad, yo no veré este proceso revolucionario, ya lo sé, pero tengo que trabajar para ello, porque si no, en vez de poderme mirar al espejo por la mañana y decir, bueno, voy a hacer lo que pueda, en mi beneficio como persona y en beneficio del colectivo, de la sociedad, valdría más entonces que me dedicara, pues yo qué sé, a lo que fuera, a tomar una copa en el bar y ir al motel, ¿entiendes? Ya no tendría ningún sentido. A ver, compañero y luego... Bueno, de todas formas, nunca, yo creo, en la historia el bipartidismo, sobre todo en esta historia reciente, ha estado en sus momentos más críticos. Hablamos de un 90, un 80%, sobre todo de los partidos, los dos grandes partidos, y sus representantes que están en los mínimos, y el interés también de toda la población en general, tal vez se encuentre hoy amenazado, no solo de los trabajadores, el de los estudiantes, el de los sanitarios, el de un montón de colectivos que al unísono están siendo amenazados y sin futuro. Eso está representando una gran oportunidad para la mayoría social de dar un empujón. Y si no somos capaces en este momento de poner a la ciudadanía en el lugar que le corresponde y darle un empujón a la democracia, en 20 o 30 años pagaremos las consecuencias. Yo creo que hay que ver también la crisis y este momento de descrédito de todo hacia abajo como un gran momento revolucionario para unificar el esfuerzo de todos y no ir al ritmo de unos pocos que quieran ir al ritmo revolucionario de bandera ristre, no. Es el momento de reagrupar todas las fuerzas sociales, políticas, de la ciudadanía y dar un pequeño empujón capaz de poner en entredicho al sistema y a los que lo representan. Porque a mí me parece que hay que seguir siempre el ritmo de la gente y los intereses de la gente. Hoy los intereses de la gente están a todos los niveles muy amenazados. Ojo, de clase media y clase baja. Que los que se liberan aquí son los ricos y acaso un 20% de la población. Entonces se trata de dar pasos en firme, pasos teniendo en cuenta el ritmo de todos y pasos unitarios. Y yo lo veo en este momento como la gran oportunidad de la calle, de la ciudadanía y de otra forma de hacer política. Simplemente estoy de acuerdo con lo que dices, que no encuentro las palabras para decir eso. Me parece eso simplemente una cosa, recordar cómo vino la Segunda República. No parecía las principales, ¿eh? Y no lo parecía, ¿eh? Seguramente que la gente de aquel momento, los más conscientes, los más revolucionarios, debían ver más o menos una situación como la que veía la compañera, o puedo ver yo. Seguramente que había una parte de eso. Y en un momento determinado es tanto el descrédito de todo un sistema que se hunde el sistema
por sí mismo, y hay detrás las fuerzas más o menos preparadas, conscientes, y muchos de los que nos salen ahora, en este momento también saldrían a la calle para defender un nuevo proyecto. De los que no salen ahora, por miedo, por inseguridad, por lo que sea, saldrían. Pero no nos quedan otros remedios que si no, a mí no se me ocurre qué es lo que podemos hacer. Ahora bien, sí que tendríamos que buscar la forma, yo también, de hablar en el lenguaje más simple de las cosas más complejas, para intentar llegar a la gente. Porque a veces nuestro lenguaje resulta impermeable para mucha gente. No lo entiende, conceptos políticos, cosas, claro, no lo entiende. Retórica política, creen. Y consideran la política es todo lo mismo. Pues romper esta barrera que hay entre la política entendida como la forma de cambiar las cosas de forma colectiva, con la gente, para que la gente sí lo pueda entender. Es decir, yo podría decir ahora que muchas veces me cabreo cuando veo la pasividad de mucha gente que está tan afectada. Digo, oiga usted, pero si está afectado, si no tiene trabajo, si en su casa son 4 personas y tiene trabajo uno, o hay una pensión, la pensión del abuelo o de la abuela que les permite vivir, y ustedes ahí están tal y cual. Me cabreo, pero ¿sirve esto de algo? Debo intentar explicar, aunque me cabreo, debo intentar explicar a esta persona que no va a encontrar usted solución, que no le van a dar solución si usted no se mueve y exige soluciones para todos los problemas. Es lo que decía el compañero. José María. Sí, yo quería mencionar que me ha parecido muy interesante tanto la dimensión internacional que has mencionado de la República como de la izquierda en general, y por otra parte la lucha de clases, ¿no? Pero me parece que es importante el destacar que hay una diferencia neta entre lo que podría ser el internacionalismo entonces y la lucha de clases entonces y lo que es ahora en la perspectiva precisamente internacional. O sea, a diferencia de lo entonces a principios del siglo XX o cuando se activa la Segunda República, la lucha de clases se sustanciaba en una diferencia entre las naciones, o sea, las clases dominantes en las diferentes naciones. Por ejemplo, en Inglaterra o en Estados Unidos tenía una ventaja diferencial con respecto a otras naciones, ¿no? Mientras que las masas de trabajadores, digamos, tenían una cierta homogeneidad en cualquier sitio que fuera, ¿no? La unión de las fuerzas trabajadoras era posible en el sentido de que la fuerza trabajadora en general estaba en cada uno de los lugares, en cada una de las naciones, en cada uno de los estados, y tenía una función, digamos, local, ¿no? La manera en la que ha evolucionado la lucha de clases y el capitalismo ha sido hacer una estructura tentacular e internacional en la que los estados le traen sin cuidado casi, salvo para salvaguardarse determinados intereses, pero en su futuro, y si se ven a los estrategas, por ejemplo, norteamericanos, ven inclusive el fin del Estado norteamericano y la consolidación de una especie de territorio internacional o de esfera global en la cual pues hay un nuevo dominio de lucha y de sustanciación de las relaciones sociales, ¿no? Y el hecho es que nosotros ahora mismo estamos viviendo en una estructura económica que se desenvuelve a nivel internacional, y la manera en la que ha progresado ha sido quitándose fuerza de trabajo, quitando o haciendo que esa fuerza de trabajo sea menos importante vía la telemática, vía la automática. Y entonces, frente a eso, que yo creo que hay una conciencia bastante clara por parte sobre todo de la clase dominante, ¿no?, de que eso es así y de que eso es importante preservarlo, lo que se está haciendo, en cierto modo, no es atacando a los estados nacionales, que es en los lugares donde se ha ido sustanciando o han ido cristalizando determinadas luchas, ¿no? Entonces eso es ahora algo que sobra al capital, entiendo.
Y sin embargo no veo suficiente madurez en la izquierda, salvo quizá en América Latina, ¿no? De hacer que la lucha sea verdaderamente internacional, crear una estructura exactamente igual de tentacular entre la izquierda que lo es en la clase dominante. Porque en la clase dominante lo es de qué manera se va a poder responder a esa estructura internacional del capital, si no es mediante una estructura igualmente inteligente, igualmente capaz, igualmente flexible, capaz de poder ir dando respuesta progresiva, paulatina y concreta a los movimientos del capital. O sea, mi pregunta es cómo en realidad articular, por ejemplo, entre nosotros, ¿no?, ese internacionalismo que creo que tiene que adoptar un perfil nuevo, ¿no? Igual que cuando hablamos de luchas de clases, me parece muy oportuno el que consideres todos esos elementos que forman parte, pero no en menor parte forman parte de ese conjunto de quienes tenemos que estar enfrente, pues las poblaciones que están explotadas en Bangladesh o en África o en cualquier esquina del mundo. Sí. O sea que con tu intervención lo complicas todavía mucho más. Claro, porque estamos en otra fase. Yo creo que en cada lugar, en cada momento, en cada coyuntura, pues las fuerzas avanzadas de vanguardia de cada sitio deben intentar encabezar eso y luego intentar a nivel internacional coordinar. ¿Qué ha hecho Capital? La globalización. Globalización de finanzas, todo está globalizado. Las bolsas en un momento abren al otro lado del mundo y inmediatamente tienen repercusión en Europa, en Estados Unidos y todo eso. Y nosotros hemos retrocedido. Tú lo has señalado. Hemos retrocedido. La unidad de lo que podríamos llamar el movimiento obrero organizado ha retrocedido. Está peor. Yo no diré que en 1900, pero que después de la Segunda Guerra Mundial sí. Había más unidad. Había además determinados movimientos importantes, sindicales, y luego las grandes federaciones sindicales que eran muy importantes. Pero aquí en Europa teníamos la CGT francesa, CFDT, que todavía era más reformista pero era importante. En Italia teníamos la CGIL, las diversas expresiones sindicales. El sindicalismo alemán, que era más socialdemócrata, pero un sindicalismo muy fuerte, y todo esto se ha desflecado. Y se ha desflecado la relación internacional. Pero es más, se ha desflecado también porque las direcciones sindicales a nivel internacional de cada país han ido a la mesa de negociación con los grandes patronales de cada país y a nivel internacional, no a defender con fuerza, con el apoyo de sus huestes detrás, unos planteamientos, unos programas, sino que muchas veces han ido sin programa, sin planteamiento, y han tenido que aceptar los planteamientos y los programas del adversario. Esto ha pasado bien. Cuando tú vas a una mesa de negociación y vas simplemente con los papelitos, y no tienes una fuerza detrás que te apoye en las empresas, los centros de trabajo, en la calle, etcétera, etcétera, vas derrotando. Y progresivamente irás aceptando las propuestas de los otros. Y por eso vemos que en nuestro sindicalismo muchas veces van aceptando cosas que dicen para que no sea peor. Para que no sea peor aceptamos esto. Por tanto, estoy de acuerdo con lo que decías tú, que estamos en peor condición. Pero bueno, a partir de aquí tenemos que ver las cosas. Tenemos que ver las cosas. Los estados han perdido efectivamente significación. Pero cuidado, yo sería más prudente en aceptar que, por ejemplo, los Estados Unidos de América perdió tanta significación. O Alemania. O Japón. O China. Que es una potencia económica que va a ser la primera dentro de 4 días. Y todo eso. Y que tiene una situación interna y una forma de desarrollo económico que bueno, que vamos a ver qué pasa en el futuro. Aunque tenga un partido comunista que gobierne, que vamos a ver qué pasa en el futuro. Es decir, los demás países, los demás estados, o medios estados, ¿verdad? Porque la globalización del capital ha anulado gran parte de las leyes de cada país y de la capacidad
capacidad de cada país, de cada Estado, de hacer frente a la situación. Eso está claro. Ahora, por ejemplo, aquí te dicen, no, es que hay directivas europeas, leyes europeas, el Banco Central Europeo, que no le elige nada, que es lo que te impone todo eso, porque si no te hundes. ¿Claro? Todo eso ya lo sabemos. Los Estados han perdido significación, pero ellos han convertido la globalización en un sistema cerrado. La globalización ya no tiene fisuras. Cuidado, una globalización que se está resquebrajando por otras partes, no lo engañemos, está resquebrajando. Si caerá o no caerá, pero se está resquebrajando. Y si cae, no sé, si no hay recambio, no sé ni lo que puede pasar. ¿Qué es lo que tenemos que intentar poner en marcha nosotros? Lo que hemos dicho históricamente, toda la vida, ya incluso en 1900. El internacionalismo solidario o la solidaridad internacionalista. No nos queda más remedio. Recuperar la relación sindical entre los sindicatos, romper esta coraza burocrática sindical que hay a nivel de cada país y a nivel internacional, o contribuir a romper esta coraza. Para que, por ejemplo, en Europa, frente a todo lo que está sucediendo en Europa, que afecta a Grecia, a Chipre, a Italia, a Portugal, a España, etcétera, etcétera, pero también afecta a estos mini-job que hay en Alemania, con 400 euros para trabajar 8 o 10 horas. También afecta a ellos. Lo que pasa es que esto lo han hecho mejor, como era el país que vendía más al extranjero de todo el mundo, Alemania, país más exportador del mundo, tenía recursos para ir haciendo las cosas progresivamente, pero han hecho un cambio radical en el conjunto del mercado de trabajo de Alemania, o sea, que también está en estas condiciones. Entonces tenemos que buscar la forma, y ante todo esto no ha habido ninguna reacción europea. Los griegos han quedado solos, nuestras huelgas han quedado prácticamente solos, las de aquí, simplemente la última, la del 14, ¿no? La última, pues hubo algunas acciones, bueno, en Portugal sí, participaron y tal, pero hubo unas acciones dispersas para cumplir el expediente. Pero en 24 países. Sí, en 24 países, sí, pero sí, se va avanzando. Yo reconozco que se va avanzando un poquito, lo reconozco y es positivo, pero no al nivel de lo que exigiría la situación actual en Europa. Ha habido 2 guerras, está participando en 2 guerras de Europa. Esta gran estrella de la progresía europea que se llama Hollande, que era un mirro blanco que tenía que venir a salvar, pues es el que pide con más fuerza más guerra en Siria, más armas para Siria, más intervención en Siria. Un representante de la socialdemocracia europea y del mundo. En vez de decirnos, señor, no, apretar para que haya una solución política, para que se sienten todos en una mesa, que llegue un acuerdo político y que el pueblo sirio decida finalmente quién está, quién no está y lo demás será. No, más guerra, más armas, que es lo mismo que hace Obama, Estados Unidos. Por tanto, para nosotros nos queda otra alternativa que esto, buscar todos los mecanismos de internacionalismo solidario, de solidaridad internacionalista. A nivel sindical hablado, nosotros estamos en el partido de la izquierda europea. El Partido Comunista de España, Izquierda Unida, el Partido de la Izquierda Europea. Es un partido, llamemos un partido, una organización a nivel de Europa muy contradictoria, porque estamos gente muy diversa y mucha gente de todos los países, incluidos los ex países socialistas, que también han entrado, los grupos de partidos socialistas o partidos comunistas, etcétera, etcétera, han entrado aquí. Pero hasta las últimas elecciones europeas no fue posible hacer un pequeño programilla de básicos, de mínimos para defender toda Europa, porque hay muchas diferencias. Cuando se plantea una determinada movilización por una serie de cosas, los países del norte, Dinamarca, Holanda, Suecia o tal y cual, como tienen unas condiciones sociales diferentes a las de España, Italia o Portugal, te defienden otra cosa. Es muy difícil ponerse de acuerdo. Pero, a pesar de todo ello, pues estamos haciendo lo posible para que también participen, aunque no sea con una huelga como la que se convocó aquí en noviembre, que participen en movilizaciones determinadas para ir conjuntando poquito a poco. Pero ya os lo digo, el Partido de la Izquierda Europea y el grupo unitario de la Izquierda Europea
izquierda nórdica, pues esto haría muy poca cosita para lo que se necesitaría en el conjunto de Europa. Hombre, los partidos democristianos o tal, Estados Unidos en su gran parte tienen fuerza, tal, partidos socialdemócratas también. Lo que pasa que en estos momentos concretos podríamos decir, podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que la política y los políticos europeos son tan miserables desde el punto de vista político como pueden ser los de aquí. No hay ni tan siquiera, porque mira, vamos a ver, De Gaulle era de derechas. De Gaulle era de derechas. La antítesis de lo que representamos nosotros. ¿No? Pero era un dirigente de aquí abajo. Pero incluso en la primera guerra del Golfo, la segunda, no me acuerdo, el que era en aquel momento presidente francés se negó a participar. Irak, perdón, Irak. La segunda. Se negó a participar. Y era de derechas también, ¿eh? Ahora estos no. Y ahora viene un socialdemócrata y dice, no, la de Libia, la de Irak, lo que nos echen. Pues la de Siria, lo que nos echen. ¿Eh? Pues eso. Todas esas cosas las tenemos ahora en este momento. Tenemos que ir reconstruyendo eso. Pero nosotros somos un partido pequeño a nivel europeo para lo que representa y sobre todo con grandes diferencias internas o contradicciones internas que tenemos que ir superando. Pero no nos queda más remedio que continuar trabajando así. Porque, compañera, si rompemos la baraja, ¿qué hay para sustituir esto? Peor todavía. El otro día lo hablaba con un compañero que sí, podemos ser muy críticos con el Partido de la Izquierda Europeo, con muchas de las cosas que hay, pero ¿qué tenemos como sustituto de eso? De momento no tenemos nada. Tenemos que ir trabajando en eso, y ya quisiera yo. Ahora, repito también, no sé, a lo mejor me equivoco, que de la misma forma que aquí en España pueden haber procesos que se aceleren en un momento determinado, fruto de la realidad que vamos viviendo, en Europa también puede pasar, ¿eh? Y debemos estar atentos a eso. Debemos estar atentos a eso. Porque ahora ya no hay levantamientos armados, de luchas revolucionarias con las armas de la mano. Esto pasó en esta Europa. En todo caso, será un momento de defensa si hay un intento de agresión para que intenten liquidar de nuevo todo lo que hay. Porque, cuidado, porque esa gente no sé, se debe tener cuidado y tal, ¿no? Y lo habrá, pero no habrá un proceso ahora de gente que se levanten en armas contra el sistema establecido, porque no. Es otra historia, damos otra historia, y el que lo plantees que está todo el mundo. Pero debemos ir trabajando para que haya una nueva realidad. A ver, Ana. A ver, yo es que quería un poco, con la línea de la compañera que se siente pesimista, pues bueno, vamos a ver, aunar todas las voluntades, o sea, aunar en el sentido de que de poner medios y remedios a situaciones que pueden plantearse aisladamente, como el otro día decía la compañera que hablaba del sindicato, que había la marea azul, la marea verde, la marea no sé qué, la marea rosa, la marea lila, que todo eso habría que aunarlo, aunar, entiendo yo que es liderar. Entonces, yo no veo otra fuerza política que Izquierda Unida en este momento que pueda liderar todo esto y que pueda, o que esté lanzando propuestas que vienen a mejorar todas las, y a poner calidad de vida y remedio a toda esta desbandada de cosas, ¿no? Pero a la vez, claro, veo esto y me siento un poco sola. Y luego veo que oigo hablar al hombre este que no estuvo allí y digo, bueno, dentro de quiero decir, digo, dentro de 2 años este hombre, Que no explique. el hombre que no estuvo allí, Rubalcaba, aunque lo oí y me parece un chiste muy bueno, porque efectivamente, oyendo me parece que él no estuvo allí. Pero dentro de 2 años la gente, ¿qué va a hacer? Toda esta gente que ahora se siente tan mal y que esto, ¿qué van a hacer dentro de 2 años cuando lleguemos a las próximas elecciones? ¿Qué mensaje van a digerir, Paco? ¿No va a ser un poco como lo que ha venido pasando?
porque luego ellos parece que tienen la solución a todo cuando no la pusieron porque no estuvieron allí, pero luego quieren estar y quieren poner solución a todo y es mentira, pero esa batalla la tenemos y la tendremos siempre y al final un poco como que nos tiene como esa merienda. A ver. Hombre, yo creo que, claro, estamos en lo mismo. ¿Qué pasará en las próximas elecciones? Pues la verdad que no lo sé. Pero tenemos que ir trabajando para que la fuerza que representamos no solo tenga más votos en las urnas, sino que esté más consolidada, social y políticamente. Es decir, más conciencia de aquí. Ellos, los que gobiernan, desde la economía, desde la política, desde el sistema financiero, han hecho no perfecto, pero casi lavado de cerebro. Han narcotizado a la sociedad. Esto antes los marxistas lo llamamos alienamiento, pero yo creo que han sobrepasado el alienamiento. Ahora es que han narcotizado a la sociedad. En gran parte. Y les ha servido todo un tiempo de crecimiento bruto, económico, no sé qué, no sé cuánto, para decir, no sé, aquí ustedes dan un golpe en el suelo, recordaréis a Chomsky. Es el país que uno se hace más rico y más rápido, ¿no? Socialdemócrata, y las políticas de Boyer, y luego Zapaticos, que no había crisis. Para nadie había crisis, ni para Zapaticos, ni para el PP. No había crisis. ¿Por qué? ¿Por qué no querían decir ni uno ni el otro que la crisis que hay en el mundo y que hay aquí es la crisis del sistema capitalista? No podían decirlo porque ellos comulgan con este sistema, con el sistema. Bien, nosotros ante todo esto no nos sirve que haya más votos. Está muy bien que haya más votos y nos sirve luego para trabajar con más votos y consolidar esto, pero tenemos que intentar en este proceso que estos potenciales votos del día de mañana se vayan fortaleciendo política y socialmente ahora, que haya más conciencia la gente, de que defienda sus derechos, que no se deje saquear más, pero que al mismo tiempo entienda que si lo de aquí, eso no dejarse saquear más, no va ligado a una perspectiva de un cambio social de fondo, de arriba abajo, en democracia participativa, otro tipo de democracia económica, democracia social, con inclinación, con orientación hacia el socialismo, no conseguirá nada, porque lo que consigue hoy puede perderlo mañana. Con cualquier ley del Parlamento, lo puede perder mañana. Por tanto, nosotros yo he hablado antes de la propuesta que ha hecho Izquierda Unida la Junta de Andalucía y que se ha aprobado, que ahora el PSOE se la hace suya y la defiende España y el PP dice que no, que nosotros lo hacemos mejor, no sé qué, no sé cuántos. Y se han puesto ya como en el único frente a esta propuesta, una propuesta muy moderada, pero es una propuesta que va bien, que sienta bien, que es un impacto político, que a la gente cuando ve eso dice, no, esos de Izquierda Unida están haciendo cosas concretas, positivas, es eso lo que se tiene que hacer. De la misma manera que muchas de las propuestas no son anuncios, sino propuestas que se han hecho desde Izquierda Unida en el Parlamento y en la calle, son propuestas que tenemos que valorar ante la gente, para que mañana, cuando se encuentren ante las urnas, sepan que nosotros hemos planteado eso, propuesto eso, hemos defendido esto, hemos salido a la calle, hemos estado en el 15M y en el 27M y en el no sé qué con las propuestas sindicales y con esto y con lo demás allá. No nos queda otro remedio que dar la imagen de que somos otra cosa diferente y no tenemos nada que ver con esta casta política que lo domina todo y está corrompida hasta el cuello. Por lo tanto, eso lo que podemos hacer. Izquierda Unida está aquí y propone, y muchas veces yo me quejo, y sobre todo no voy a quejar de aquí, voy a quejar, yo siempre me quejo hacia arriba, hacia mi dirección, hacia mi partido, el cual he sido durante 11 años secretario general, o sea que alguna responsabilidad tengo. ¿Entiendes? Porque muchas veces pasamos mucho de estas cosas por la gran política, por el trabajo que hacemos en las instituciones, por una visión también burocrática de la realidad de la gente. A veces también nos pasa. Perdemos el mundo de vista.
Yo no soy de esos que voy a defender a capa y a espada, no, solo 2 mandatos para los dirigentes. Y así, es una medida que esté bien, pero sí lo que voy a defender, que no haya ningún dirigente que se pueda burocratizar en sus funciones políticas, porque si se burocratiza, burocratiza toda la organización. Y muchas de las cosas que se tienen que hacer no se hacen. Y entonces pierdes capacidad de conectar con la realidad, con la sociedad. No nos queda más remedio que conectar con todo esto, con sus contradicciones. Yo cuando iba a la Puerta del Sol hace 2 años, las primeras reuniones que hubo del 15M y tal y cual, yo lo escuchaba y parecía que descubrían la sopa de ajo de la democracia. Yo pensaba, coño, pero si esto yo lo viví hace 40 años con el franquismo. Pero bueno, era la experiencia que hacían. Gente que no tenía ninguna experiencia, marginada de la política, de todo, gente joven, y algunos mayores que se acercaban también, y que hacían propuestas y que decían cosas interesantes, y bueno, mirad, esa es la ABC. Así a lo mejor se vuelve, y yo creo que está en un nivel más avanzado en que parezca, y es verdad, que haya menos movilización que hace 1 año, que hace 2 años. Pero hay más estructura por abajo, más gente se ha movido, ha entendido algo. Yo también confío en eso, que progresivamente es una siembra que irá prosperando. Yo espero que prospere más que la de Thatcher, que ha prosperado mucho. A ver, Marqués, señor, y yo creo que si no hay más, cerramos. A ver, quería plantear, mire, yo de lo que... Yo no soy partidista, no creo que sea nunca, pero, o sea, vengo porque me interesa España. Y así todo, el 98% de lo que dijo, lo suscribo, aunque visto a lo mejor desde un ángulo, el cuadro, desde otro ángulo, pero lo suscribo porque es verdad, punto. Entonces, más que preguntarle, le diría algunas cosas. Referente a lo que el tema central que planteaban de monarquía-república. Por los años 60, yo era un chaval, pero bueno, cuando ya empezaron a coger el bombo esto y platillo, y más desde los 60 y el 22 de julio del 69, cuando se nombraron heredero, pues en el momento que Lutero estaba peleando en la luna, entonces os recordaréis, bueno, pues el chaval tenía año y medio, cumplía por entonces año y medio, el chavalito. Y bueno, pues la gente de mi época y mayores apostaban, decían, nah, este le echamos abajo el breve. Yo me jugaba, lo que hiciera falta, que iba a ser más largo que Franco, no siendo que se muriera con su abuelo, con su 13 o 55 años. Santiago Carrillo le llamaba Juan Carlos el Breve. Sí, y la gente. Yo les garanticé, si hubieran seguido la prensa franquista, cómo se movía esa persona con su señora, que era el cerebro de ella, ese señor se iba a terminar en la burra. Y se ha cumplido, claro, no va a recortar más. Y yo le digo, en los años 60, la izquierda, no hay nada que hablar de ella. Los de franquistas y la derecha, no había más de un 2% monárquicos, y soy muy espléndido. Yo en este momento taparía la boca, que es muy triste, taparía la boca a todos los que hablan contra la monarquía, que si el rey quisiera, y toda esta gente que anda alrededor de él, convocan un referéndum y sacan un 90% de que sí. Qué triste es esto. Y punto, es así. Dicen que hay que estudiar el caso, que hay que dejar de estudiar, que hay que esto, que hay que lo otro. Yo le respondo con un republicano, ya que le ha tocado la república, con una opinión de un señor que también lo consideran de derecha, pero bueno, es igual, Azaña. Fue presidente de la república, fue presidente del gobierno, fue ministro del ejército y demás. Y Azaña decía, si los españoles habláramos de lo que sabemos y nada más que de lo que sabemos, se producía un profundo silencio nacional, y lo podemos aprovechar para estudiar algo. O sea, que no es fácil el tema. Y yo lo voy a decir, quieren plantear una república añorando que si la bandera tricolor, que los de la Segunda República ganaron unas elecciones municipales. Estalló la república por muy diversos motivos. Uno de ellos es porque personas de mucha categoría, como era Marañón, Gregorio Marañón, Ortega y Gasset y demás, no les habían dado los chupetes que ellos querían coger. Y como no les dieron los chupetes que querían coger, y Alfonso XIII, cuando fue desde niño y cuando creció un mal padre, nunca pudo ser un buen rey.
pues a Alfonso XIII le fueron retirando los apoyos. Y el Partido Socialista, por ejemplo, que sí le apoyó muchos años, se lo retiró también. Y muchos de estos del PSV se lo retiraron, se yo en la calle, y yo me he retiro. Entonces, una república que está añorando, la Segunda República no soñó con la primera, se implantó. Y si tiene que haber una tercera, hay que partir de nosotros, no es decir que Durruti dio la vida, que no sé qué, claro, y que era muy ejemplar, sí, pero hay que partir de nosotros, y de nosotros no partimos. Y se podría decir otros 25-30. La guerra, las dos guerras que nos metió Aznar y Felipe y los demás. ¿Por qué quitaron el ejército profesional, el ejército de reemplazo, de quintas? Porque es que si no se tiraba a calle. Mi hijo va a ir a pelear a Irak. Se lo hicieron unos mercenarios porque les interesaba. Y con todo lo que dijo Franco, dijo crear aquí unos cuantos Gibraltares a los americanos, porque si no la quedaban. Sin embargo, no nos metió en guerras internacionales. Y esto sí, nos llevaron a locuras. Si en España se pregunta a los españoles hace unos años, ¿dónde está Afganistán? 98 de cada 100 españoles no saben si está en África o en Asia. Y nos llevan a una guerra a miles de kilómetros a matar gente de allí. Y a morir gente de allí. ¿Y cómo son todos los temas? Bueno, es una opinión. Punto. Entonces, si quieren una república de solo desde un partido... Pero yo no creo que el 90% votará actualmente. Sí. Bueno, no lo creo, es una opinión, ya digo. Es lo que yo he entendido. No, hombre, que puede ser todavía mayoría. A la gente lo que has contado. Bueno, mira, pero eso me cantan bien. Damos por terminada. O sea que... Damos por... Dejamos a Samuel. Samuel, ya, perdón. No. Nada, bueno, simplemente remarcar una cosilla que más o menos estoy diciendo, no soy una masa, pero me parece interesante recalcar, y es el hecho, bueno, en principio has dicho que Urdangarín, el propio rey, pues se parece mucho más que los reyes republicanos por la caída de la monarquía y por la llegada de la república. Pero esto es muy peligroso, y ya más o menos lo has bosquejado, digamos, en el discurso. Es muy peligroso que permitamos que sean ellos los que hagan que venga la república y que esa república venga porque le convenga a la gran burguesía, a los gestores de este sistema, le convenga hacer un lavado de cara, como bien dijiste, que había sido en el tema del franquismo porque no cumplía los intereses de desarrollo de esa burguesía dentro de lo que era la incipiente Unión Europea, la Unión Económica Europea. El tema que ha dicho, que es un detalle pero me parece muy interesante, el anterior que es el tema del ejército profesional, como una bandera de la izquierda española, que el Partido Comunista, que durante muchos años, que era el tema de suprimir la mili, como sin ningún problema el PP lo coge, lo aplica para sus propios intereses y de un plumazo roban toda esa bandera, que no digo que fuera correcta ni incorrecta, pero que llevaba a la izquierda, se la roban y directamente la eliminan y la hacen que pase a formar parte del sistema. Que no sea algo que pueda suponerles un peligro para ellos. Y esto para nosotros es un riesgo, permitir que eso ocurra. Entonces, evidentemente, cuando hablamos de la república hay que darle un contenido y hay que explicar a la gente cuál es ese contenido y por qué hablamos de una república muy concreta, una república que camina hacia el socialismo, una república socialista. Entonces, eso, simplemente recalcarlo. Después, un poco el tema del pesimismo. Es que me da rabia que nos quedemos con comentarios pesimistas. La cosa está difícil, por supuesto que la cosa está difícil. Pero bueno, el bipartidismo se puede romper y el bipartidismo está poco a poco hundiéndose, está en sus niveles más bajos, como dijo aquí el compañero, por debajo de un 50%, incluso probablemente por debajo de un 45% de votos, y no hablamos de razones ciudadanos, digamos, sino de votos, de gente que votaría. Hay partidos minoritarios, digamos, que se llaman a mí, a UPyD, que están creciendo, y decir, ese bipartidismo no rompe, que se rompa el bipartidismo tampoco va a solucionar todas las papeletas. Pero es posible esos avances. Por otro lado, ¿qué pasa? Hay estallido social, ha habido mucho estallido social y va a seguir habiendo estallido social. Está habiendo mucha movilización y la gente está hasta los cojones. Pues vale. Y eso es así, es un hecho, lo sabemos. ¿Qué pasa? Que como bien dijo Paco,
no hay conciencia política. Y cuando hablamos de conciencia política, a mí me gusta hablar de conciencia de clase, porque conciencia política es muy abstracto. Y quiero hablar de conciencia de clase. Es decir, la gente todavía no sabe identificarse como miembros de una clase con unos intereses concretos y no sabe identificar al enemigo, que es el que gestiona y es el que ha establecido este sistema. Y eso es trabajo de la gente que sí tiene esa conciencia, de la gente organizada que sí tiene esa conciencia, como puede ser el Partido Comunista o como podría ser organización X, lo que fuera. Y ese es trabajo nuestro, entonces. Es decir, ese trabajo existe y esa posibilidad existe y se ha hecho históricamente en otros momentos de la historia. Entonces, si se ha hecho en otros momentos, se puede hacer ahora. ¿Las condiciones son diferentes? Sí. ¿Hay que redefinir las clases sociales? Hasta cierto punto. Pero cuidado, tampoco caigamos en las trampas que nos teje el propio sistema, no los grandes gurús del sistema capitalista, que evidentemente saben cómo funciona, sino lo que se da cara al público, como el estudio que salió el otro día en el ABC, y cogí el recorte porque era de mofa, en el cual, pues, con 160.000 personas de Inglaterra, habían hecho un estudio en el que decía que cuanto más duras son las condiciones de vida para la gente, más miserables son las condiciones de vida para la gente, más sube el espíritu revolucionario. Puede subir el espíritu revolucionario de una minoría pequeña, pero el espíritu, la conciencia de la inmensa mayoría se reduce por el miedo, por el temor, por la inseguridad, porque si me han dado trabajo 12 horas y me dan 500 euros, procuro trabajar 12 horas por 500 euros, porque está esperando un ejército de defensa, un ejército de reserva, perdón, por 400 euros o por 300, lo que sea. Pero claro, ¿qué nos queda? Pues intentar explicar a esta gente. Yo es que largo me lo fui. Yo no veré este proceso revolucionario, ya lo sé. Pero tengo que trabajar para él. Porque si no, en vez de poderme mirar al espejo por la mañana y decir, bueno, voy a hacer lo que pueda, en mi beneficio como persona y en beneficio del colectivo de la sociedad, valdría más entonces que me dedicara, pues yo qué sé, a lo que fuera, a tomar una copa en el bar y ir al botellón. ¿Entiendes? Ya no tendría ningún sentido. A ver, compañero y luego... Bueno, de todas formas, nunca, yo creo... Hay diversos movimientos que se mueven, pero tienen muchas cosas en común. Frente a una política que les agrede, se tiene que buscar alternativas de esta política, un programa político, etcétera, etcétera. Yo veo muy difícil la unidad y veo muy complejo el cambio. Que nadie piense que he hablado pensando que todo eso es muy sencillo, muy fácil. Ahora, el problema de fondo que debemos plantearnos es una persona como nosotros, que creemos que es necesario que no te quiten más, que no te saquen más, que no reduzcan más los servicios públicos de la salud, de la educación, de tal. Buscar empleo para que no haya un 50% de jóvenes parados y un 30% de 25% de gente mayor, de 45 años para arriba que ya nadie encuentra trabajo, etcétera, etcétera. Que tenga una vivienda en unas condiciones dignas, que le permita vivir dignamente. ¿Cómo lo hacemos para conjuntar todo esto? Porque yo veo que es muy difícil, efectivamente, atar todo esto. Pues no nos queda otro remedio, otra alternativa, hacer lo de siempre, intentar avanzar en el sentimiento industrial que engañan a la gente, que tiene que haber otra cosa que la gente tiene que pensar, que todos tienen que pensar. Yo ya lo sé. Mirad, España es el único país de Europa que yo conozca que existe el botellón. No existe en Francia, en Italia, en muchos... El único país. Para eso ya buscan la fórmula de dar vías de botellón. ¿Por qué? Porque es una forma de dar una salida a la rabia de la juventud y llevarlos al botellón para que no piensen en otras cosas más importantes. Porque deberíamos hacer el botellón sin alcohol contra los desahucios y contra 50.000 cosas, para que interviniera toda esta juventud. Ya sé que es difícil llevar todo eso y batallar contra todo eso. Yo ya lo sé.
Lo entiendo, porque hablas con la gente, los mayores exactamente igual. Es que todos los que están desahuciados o en vías de desahucio participan de los scratches o de las movilizaciones en Madrid cuando hay una manifestación convocada por sindicatos y por diversas fuerzas políticas. Pues no. Es que las manifestaciones convocadas, a veces está toda la gente que está en el paro, que no tiene trabajo, porque no olvidemos una cosa, da la impresión a veces algunos teorizan sobre esto y no es verdad. Yo siempre estoy tan desesperanzada. Quiero decir que ¿cómo es posible esa unión de la que hablas? La veo tan difícil, ¿no? En vivir esos movimientos, no nos van a dejar, ¿no? Quiero decir, aunque quisiéramos unirnos, las pequeñas diferencias nos separan. Entonces, me veo tan complejo un cambio. ¿Cómo podemos conseguirlo? No acabo de verlo, cuando dices también el barcelismo, acabar con el... Lo veo tan complejo. No veo las herramientas están, pero no veo la fórmula. Cada vez estoy más desesperanzada. Los procesos son tan grandes y van a seguir siendo que no veo ni cómo. Una pista, algo. No, claro, yo es que pocas pistas voy a dar. Yo he intentado explicar, hacer un análisis y una descripción de lo que hay, de lo que deberíamos hacer y de lo que se mueve, y a partir de lo que se mueve, que es lo que intentamos unir para que vaya formando un todo, entendiendo que eso es muy individual, en entender bien los problemas, entenderlos, por tanto analizarlos, estudiarlos, no renunciar al estudio de las cosas, de lo que ocurre. Venga de donde venga el estudio, si es un estudio objetivo, científico, estudiar las cosas y a partir de este estudio de las cosas buscar la manera de explicarlo a la gente. Yo he hablado tanto de los movimientos porque es lo que se mueve. Nosotros tenemos que estar aquí. Y parte importante de la gente, del partido, de la Juventud Comunista y también de Izquierda Unida está en estos movimientos. Movimientos que tienen muchas contradicciones, cuidado, que muchas veces al principio del 15M en Madrid yo veía que prácticamente todos eran antipolíticos. Bueno, pues no se puede ser antipolítico, es la política lo que te da alternativas comunes, colectivas a los problemas. Es la política que te puede dar. Ahora, ¿qué política? Esta, la actual, la de la corrupción, la de las corruptelas, la del partidismo. Hoy mandas tú, mañana mando yo, pero hacemos la misma política. Y luego cuando estoy en la oposición te encuentras que la Cospedal dijo antes de ganar el gobierno de que eran el partido los obreros. Y ahora Rubalcaba dice, no, esto lo están traicionando todo y tal y cual. No, esto no puede ser. No nos queda más remedio que explicar a la gente que esto no puede ser, que son los